Hola jóvenes, les habla nuevamente su profesor Jorge Armando Orozco Padilla. En esta oportunidad me reúno con ustedes para trabajar un tema muy importante, o más bien seguir trabajando el tema que hemos venido desarrollando durante estas semanas, que es el de las civilizaciones del Medio o Cercano Oriente. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conocer a dos grandes civilizaciones que se desarrollaron en lo que se conoce en la actualidad como la Media Luna Fértil. Estamos hablando de las civilizaciones de los arameos y de los hebreos, dos importantes civilizaciones que nos dejaron un gran legado. Sin más preámbulos, los invito a que comencemos la clase del día de hoy. Continuamos entonces con la clase del día de hoy. Le decía que íbamos a seguir trabajando con el tema del Medio o Cercano Oriente, ¿cierto? Y que, este tema ya lo hemos venido desarrollando, recordando algunas cositas básicas que ya hemos trabajado en clase, por ejemplo, sobre la ubicación del Medio Cercano Oriente. Recordemos que el Medio Cercano Oriente es una región del mundo que donde surgieron las primeras civilizaciones. Recordemos que las primeras civilizaciones surgieron a partir de un proceso evolutivo, ¿cierto? Donde los seres humanos pasaron primero en el Paleolítico, que eran nómadas, que se iban de un lugar a otro, se iban adaptando en ese proceso, recogiendo lo que la naturaleza les proporcionaba, cazando y recolectando alimentos, y posteriormente con el descubrimiento de la agricultura, los seres humanos pasaron del paleolítico al neolítico. En ese momento entonces ya las poblaciones comenzaron a producir mucho más alimento y comenzaron a crecer, dejaron de ser tribus pequeñas de 30 personas y comenzaron a crecer, pasaron de ser 30 a ser 100, pasaron de ser 100 a ser 500, pasaron de ser 500 a ser 1000, pasaron de ser 1000 a ser 10.000, y las poblaciones entonces fueron creciendo. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de la agricultura fue muy importante. Ya si había más personas, si había más personas en la comunidad, lo que se tenía que hacer era cultivar más, ya no había problema por la comida, y es por eso que las poblaciones comenzaron a crecer. Cuando las poblaciones entonces crecieron lo suficiente, vieron la necesidad de organizarse política, social y económicamente, ¿cierto? Entonces aparecieron los gobernantes, entonces aparecieron la organización social, entonces apareció la cultura y por supuesto también apareció la escritura, porque se vio la necesidad de transmitir esos conocimientos que se tenían a las generaciones futuras. En ese orden de ideas nacen las primeras civilizaciones, ¿cierto? En ese proceso que, repito, comenzó con el paleolítico, luego el neolítico y luego las primeras civilizaciones que se ubicaron, como hayamos dicho anteriormente, a orillas de los ríos. ¿Por qué a orillas de los ríos? Porque su principal actividad económica es la agricultura y las tierras a orillas de los ríos son tierras muy fértiles. Se organizaron entonces en 4 lugares del mundo. El Medio Cercano Oriente, que es el número 1 que aparece aquí en la imagen. El Lejano Oriente, que es el número 2. Las civilizaciones mediterráneas o europeas, que están en el número 3. Y las civilizaciones americanas, que están en el número 4. En el número 1, que es la primera civilización que estamos viendo, se llama Cercano o Medio Oriente. Está ubicado entre África y Asia. Ahí, una región que está ubicada entre África y Asia. Ahí nacieron varias civilizaciones importantes. A esta zona también se le conoce como Media Luna Fértil porque está conformada por 3 ríos importantes: el río Nilo, el río Éufrates y el río Tigris. Estos 3 ríos, cuando se unen imaginariamente, hacen la forma de una media luna, y por eso se le conoce como Media Luna Fértil. Esto ya lo dimos, estamos rápidamente repasando. En esta zona de la Media Luna Fértil nacieron pues muchas civilizaciones. Para ser más exacto, nacieron 7. Sin embargo, nosotros comenzamos destacando 2: a Egipto y a Mesopotamia, que fueron quizás las civilizaciones de esa región más importantes por sus aportes a la civilización actual. Los egipcios se caracterizaron porque eran muy religiosos, se ubicaron a orillas del río Nilo, a todo lo largo del desierto del Sahara. Ahí se ubicaron en el continente de África, se ubicó Egipto. Eran muy religiosos, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, creían que después de la muerte había vida, y es por eso que
sepultaban a sus muertos con todas las pertenencias y hacían técnicas de momificación para evitar que el cuerpo se descompusiera, porque creían que en la otra vida iba a necesitar también un cuerpo. Políticamente los egipcios estaban organizados, eran administrados por un rey, un gobernante, conocido como el faraón, que era la máxima autoridad política, social y religiosa, era muy respetado, y este faraón tenía unos ayudantes que se llamaban los escribas. En la parte de la arquitectura hicieron grandes obras arquitectónicas como las pirámides, los templos como Abu Simbel y las esfinges, que eran estructuras formadas por parte de animales y cabezas de hombre. Por su parte, los mesopotámicos políticamente se organizaban en 4 civilizaciones: los asirios, ¿cierto?, los sumerios, los babilónicos y los acadios. Eran las 4 civilizaciones que formaban Mesopotamia, que recordemos Mesopotamia se ubicó entre el río Tigris y el río Éufrates, y la palabra Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos. La religión eran politeístas también en la religión, es decir, creían en varios dioses, pero se diferenciaban de los egipcios porque ellos creían que la otra vida, cuando uno moría, era una vida sombría, triste, oscura. Entonces, en ese sentido, se diferenciaban de los egipcios. Sus principales aportes fueron en la arquitectura, la bóveda, el arco, la rampla. Fueron excelentes observadores del espacio, fueron los primeros astrónomos, crearon los signos del zodiaco, lo cual quiere decir que pudieron identificar las constelaciones. Crearon la rueda, en las matemáticas crearon la multiplicación y la división y crearon el código de Hammurabi. Entonces, ahí podemos observar pues los grandes avances de Egipto y Mesopotamia como un pequeño resumen de todo lo que hemos desarrollado en este último tema. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con otras civilizaciones. Vamos a comenzar a trabajar con las civilizaciones también del Medio Cercano Oriente. Son algunas civilizaciones que de pronto no tuvieron la grandeza de Mesopotamia y de Egipto, pero sí también nos dejaron importantes legados en diferentes áreas del conocimiento, como veremos a continuación. Estas civilizaciones fueron los hebreos, aquí están, lo estoy señalando con el cursor del computador, los hebreos, que se ubicaba a orillas del río Cisjordania, ¿ya? Los arameos, que están aquí arribita, los arameos que están aquí arribita, están acá arribita los hititas, que fueron un pueblo muy guerrero, los hititas, lo veremos más adelante, y de todos estos pueblos los más importantes fueron los persas, porque fueron un gran imperio, como veremos también más adelante. Pues aquí recordemos que está Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates, y Egipto, que está a orillas del río Nilo. Bien, esa entonces es la ubicación de las otras civilizaciones que vamos a ver, que las dividimos entonces en cuatro partes, en 3 partes, perdón. Déjenme aquí y hago una pequeña corrección. Bien, correcto. Vamos entonces, civilizaciones. Las civilizaciones entonces, las otras civilizaciones, aparte de Egipto y de Mesopotamia, las dividimos en 3 grupos, las organizamos en 3 grupos. Estaban los pueblos no guerreros, es decir, los que no eran grandes guerreros. Estaban los pueblos comerciantes, y estaban los pueblos guerreros. Entonces los dividimos en 3 grupos, repito, a las civilizaciones del cercano Medio Oriente, aparte de Egipto y de Mesopotamia. Bien, los pueblos no guerreros, ¿cuáles eran? Ahí habían 2 muy importantes. Estaban los arameos y estaban los hebreos. Arameos y los hebreos. Deben ir tomando apuntes ahí para que puedan llevando sus noticas, ¿no? Entonces, los arameos y los hebreos fueron los pueblos no guerreros. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían grandes ejércitos, que no fueron grandes combatientes. Pero a pesar de eso, hicieron importantes aportes a nuestra sociedad actual y al mundo de su época. Por ejemplo, los arameos crearon un idioma que es muy importante, el idioma arameo. Todavía en algunas
pequeñas localidades del mundo, sobre todo en parte de Europa y del Medio Oriente, todavía se habla un poco de arameo. Este arameo fue importante porque en esa época, en la Edad Antigua, hace más o menos unos 5000 años, era el idioma universal. Profe, ¿cómo hacía el idioma universal? El idioma universal, el arameo, de esa época quiere decir que era el idioma a través del cual se comunicaban todas las civilizaciones. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuál es el idioma universal? A ver, déjenme y la habilito aquí. Listo. ¿Cuál es el idioma universal? A ver, ¿quién me dice? En la actualidad. Español. Español. Nada, idioma universal no es el español. El A ver, inglés, profe. el inglés, claro. ¿Por qué, profe? Porque el idioma universal es el inglés. Porque resulta y pasa que si yo vivo aquí en Colombia, ¿cierto? Yo vivo aquí en Colombia y hablo español, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo voy a... Profe, Bien, dime. Dime. Bien, le decía entonces que el idioma universal era el inglés. Si yo estoy aquí en Colombia y voy a comprar una mercancía en la China, y obviamente allá en China hablan el mandarín, el idioma de los chinos es el mandarín. Entonces, ¿en qué idioma voy a hablar? Pues obviamente tengo que hablar en un idioma que los dos nos podamos entender. Y ese idioma es el inglés, ¿correcto? Entonces, en el mundo, el idioma universal es el inglés, porque es el que permite que las personas que tienen diferentes idiomas se puedan comunicar, ¿cierto? Es el inglés. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, aparte de nuestro idioma castellano que nos enseñan, también nos enseñan el el inglés, nos dan clase de inglés. Allá en China lo mismo, le enseñan su idioma el mandarín, pero también le dan inglés. En Francia le dan inglés. Es decir, en todas partes del mundo la gente tiene que aprender a hablar un segundo idioma y ese segundo idioma es el inglés, ¿correcto? Entonces, en la actualidad, hoy, el idioma universal es el inglés. Es el inglés porque permite que las personas de diferentes partes del mundo se puedan comunicar. Pero, ojo, hace 5000 años el inglés no existía, obviamente, ese idioma no existía. Entonces, en esa época, el idioma universal era el arameo. Entonces, por ejemplo, si había un egipcio que hablaba su idioma, que era el egipcio, y había un mesopotámico que hablaba su idioma, que es el de Mesopotamia, ¿cierto? Se querían comunicar, pues tenían que hablar un idioma en común. ¿Cuál era ese idioma en común? El arameo. Entonces, el arameo era el idioma universal de la edad de el cercano Medio Oriente. Tanto así que la Biblia, que es el texto sagrado de los cristianos y de los católicos, la Biblia está escrito en arameo, ¿sí? Está escrito una parte de la Biblia, una parte importante de la Biblia está escrito en arameo porque, como les decía, el arameo es el idioma universal, era el idioma universal de esa época, era el idioma a través del cual se podían comunicar personas de diferentes civilizaciones, ¿correcto? Entonces, los arameos decíamos que fue un pueblo que no fue guerrero, que fue un pueblo que no fue combatiente, por ejemplo, como los egipcios, los mesopotámicos o los persas, como veremos más adelante, pero fue importante porque creó un idioma como fue el arameo, que fue un idioma universal. Correcto. Bueno, vamos a habilitar aquí para que puedan preguntar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre los arameos? ¿Nos quedó claro? ¿Hay alguna duda? sí, profe. Sí, Sí, señor. adelante. Sí, Pregunta. profe. Lo que pasa es que yo le iba a preguntar cuál era el título de estos, arameo y hebreo. Esta es la civilizaciones que estamos trabajando. El título de la temática son las civilizaciones del cercano o Medio Oriente.
¿Ya? Preguntas sobre la temática, sobre los arameos. ¿Nos quedó claro? ¿Hay alguna duda? No hay duda. Todo quedó claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Entonces, decíamos que los arameos crearon el idioma universal. Los hebreos, segunda civilización de los pueblos no guerreros, solamente son dos, los arameos y los hebreos. Los hebreos con H es un pueblo muy importante, muy importante. Ellos fueron un pueblo militarmente muy débil. Fueron militarmente muy débil. Fueron invadidos por los mesopotámicos primero, los invadieron, los dominaron y los esclavizaron. Luego fueron invadidos por los egipcios. Los egipcios los cogieron, los sometieron y se los llevaron, los esclavizaron. Luego fueron invadidos por un pueblo que veremos más adelante, que fueron el Imperio Romano. Los romanos también los dominaron. Es decir, fueron invadidos por todos los pueblos fuertes. A los persas también los invadieron, a los hebreos, los persas. Entonces los invadieron los egipcios, los mesopotámicos, los persas y los romanos. Los hebreos eran un pueblo militarmente muy débil, pero hicieron un gran aporte a la humanidad. ¿Qué aporte hicieron? Eran las únicas civilizaciones del Medio o Cercano Oriente, eran las únicas que eran monoteístas, ¿Qué quiere decir monoteísta? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir monoteísta? Que creían en un solo Dios. Muy bien, Juan, muy bien. Efectivamente, las civilizaciones monoteístas eran las civilizaciones que creían en un solo Dios y eran los únicos monoteístas. Los hebreos creían que había un solo Dios, ¿ya? Y a partir de esa religión nacen dos de las religiones importantes que nosotros conocemos. Nace el judaísmo, con J, judaísmo, y nace el cristianismo. Es decir, todas las religiones que creen en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿correcto? ¿Ya? Nace el cristianismo, que creo que la mayoría de nosotros somos cristianos, ¿cierto? La mayoría de todos nosotros somos cristianos, porque los católicos son cristianos. El cristianismo es la religión que considera que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces de los hebreos nacen dos religiones muy importantes, cuáles son el judaísmo y el cristianismo, ¿correcto? Y esas religiones se han expandido en el mundo y son hoy dos de las religiones más importantes. Entonces, ese fue el gran aporte de los hebreos a la sociedad actual. Crearon estas dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, que repito, son religiones monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, ¿correcto? Bien, el libro sagrado de los cristianos, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me recuerda? La Biblia. La Biblia, muy bien. La Biblia está conformada por cuántas partes. A ver, la Biblia está conformada en cuántas partes. ¿Quién sabe? 12. El Testamento. ¿Cuáles partes? A ver, ¿cuántas partes? ¿Quién me dice? ¿Cuántas partes está? En dos. En dos. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Muy bien, efectivamente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia, correcto, son las dos partes de la Biblia. Entonces, el texto de los judíos, el texto sagrado de los judíos se llama la Torá, correcto, la Torá se llama el texto sagrado de los judíos. Y el texto de los sagrados de los judíos hace parte de la Biblia, porque es el Antiguo Testamento, es decir, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, Los judíos y nosotros, los cristianos, somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Es más, los cristianos nacieron de los judíos. Jesús, cuando nació, no era cristiano, obviamente, sino que era judío, ¿ya? Es decir, los judíos creen en el Antiguo
Testamento. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Qué se relata en el Nuevo Testamento? ¿Quién me dice? ¿Qué se relata en el Nuevo Testamento? Los hebreos. ¿Qué se relata? No sabemos qué se relata en el Nuevo Testamento. Alguien que me diga. No. Jesús iba a venir al mundo. Muy bien. En el Nuevo Testamento se resume la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento se explica la vida de Jesús a partir de 5 evangelios. Mateo, San Lucas, San Marcos y bueno, y no me acuerdo los otros 2. Correcto. Entonces, en el Nuevo Testamento se resume la vida de Jesús a partir de los 5 evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos no creían en Jesús. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, ellos creían que existía un Dios y ellos todavía están esperando al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios, porque no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces, la gran diferencia entre los judíos y los cristianos es que los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios y es por eso que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos todavía se basan en el Antiguo Testamento que se llama la Torá o Pentateuco. Pentateuco quiere decir porque está formado por 5 libros. ¿Quién hizo el Antiguo Testamento? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién creó el Antiguo Testamento? ¿Quién lo escribió? Jesús. No. Jesús. El Antiguo Testamento, ¿quién lo creó? Homero. ¿Mm? ¿Quién hizo el Antiguo Testamento? Nadie. Nadie sabe. Tienen que ir a misa, tienen que ir a la iglesia. Los judíos. Bueno, sí, los judíos, pero ¿qué persona? ¿Cómo se llama la persona que escribió el Antiguo Testamento? No sabemos. Homero. Homero es de los griegos. A ver, Moisés. Muy bien, efectivamente. El Antiguo Testamento se cree que fue escrito por Moisés, ¿cierto? Y recordemos que Moisés fue famoso, ¿por qué? Porque Moisés rescató a los judíos de los egipcios con las famosas 7 plagas de Egipto. Entonces los hebreos recordemos que eran un pueblo muy débil. Entonces los egipcios esclavizaron a los hebreos, como les decía, fueron muy débiles, los cogieron y se los llevaron para construir las pirámides, los tenían como esclavos construyendo las pirámides, ¿cierto? Y entonces vino Moisés y los rescató a través de las 7, les mandó las plagas de Egipto, las 7 plagas de Egipto para que liberaran el pueblo de Dios, porque los hebreos se consideran que son el pueblo de Dios, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Algo también muy importante para que tengamos claro, y es que la esclavitud en la edad antigua no tenía nada que ver con el color de la piel. La esclavitud en la edad antigua no tenía nada que ver con el color de la piel, ¿ya? Cualquier persona podía ser esclava en la edad antigua, no importaba su color de piel. ¿Por qué las personas se convertían en esclavas en la edad antigua? Si había un pueblo y había otra civilización, cuando se enfrentaban 2 civilizaciones, la civilización que quedaba derrotada automáticamente se convertía en esclava de la otra, ¿correcto? Cuando una civilización era derrotada por otra, automáticamente se convertía en esclava. Entonces, la esclavitud en la edad antigua no tenía nada que ver con el color de piel, sino que tenía que ver con la superioridad militar que tenía un pueblo sobre otro. Y es por eso que los hebreos siempre fueron esclavos. ¿Por qué fueron esclavos? Porque fueron derrotados por los egipcios lo cogieron, se los llevaron a construir las pirámides y luego llegó Moisés y los liberó, ¿cierto? Los liberó, atravesaron el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo en 2, recordemos, y luego fue al monte de Sinaí a buscar los 10 mandamientos, luego vagaron por el desierto durante 40 años y luego llegaron finalmente a la tierra prometida, que es a orillas del río Cisjordania, ¿correcto? Y ahí nació entonces la religión del judaísmo y posteriormente nació el cristianismo del judaísmo. Bien, voy a habilitar un momentico aquí para que hagan preguntitas. Si nos quedó claro entonces quiénes fueron los hebreos, pueden preguntar. Preguntas sobre los hebreos. A ver, ¿nos quedó claro?
¿Nos quedó claro los Sí, no, hebreos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Nada. No, profe. no, profe. Bueno, No, profe. listo. Entonces, le decía que, o resumo más bien, decíamos que las civilizaciones de la Edad Media las dividimos entonces en tres grupos: los pueblos no guerreros, los pueblos comerciantes y los pueblos guerreros. Hoy vamos a trabajar con los pueblos no guerreros, que fueron los arameos y los hebreos. Decíamos que los arameos y los hebreos fueron pueblos que fueron débiles militarmente, que no hicieron grandes aportes militares. Sin embargo, los arameos hicieron un gran aporte en lo que tiene que ver con la universalidad del idioma. Hace 5.000 años el idioma universal era el arameo, es decir, que permitía que pueblos que tenían diferentes idiomas se pudieran comunicar. Por ejemplo, si un mesopotámico iba a hablar con un egipcio, cada uno hablaba su propio idioma, entonces tenían que utilizar un idioma en común, y ese idioma en común es el arameo. Ya el arameo es el idioma entonces universal de esa época. Ojo, no es hoy el idioma universal. El idioma universal hoy es el inglés. Simplemente yo puse el ejemplo para que entendiéramos un poco sobre qué era un idioma universal. El otro pueblo que no fue guerrero fueron los hebreos, que fue un pueblo que su principal aporte lo dio sobre la religión. Fueron un pueblo muy débil militarmente hablando, fueron invadidos por los egipcios, fueron invadidos por los mesopotámicos, fueron invadidos por los persas y fueron invadidos por los romanos. Pero hicieron un gran aporte a la humanidad los hebreos, porque aportaron dos grandes religiones: el judaísmo y el cristianismo. Este pueblo hebreo era el único de las civilizaciones de la Edad Antigua, del cercano Medio Oriente, que era monoteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que creía en un solo Dios, Y a partir de ahí nace el judaísmo. Decíamos que el judaísmo se diferenciaba del cristianismo únicamente porque ellos solamente creen en el Antiguo Testamento, y nosotros los cristianos creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esos dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, forman un libro que nosotros conocemos como la Biblia. Por su parte, los judíos únicamente creen en el Antiguo, y para ellos no se llama la Biblia, sino que se llama la Torá. La Torá o Antiguo Testamento fue creado por Moisés, ¿cierto? Lo creó después de que liberó a los hebreos de los egipcios. Los egipcios habían derrotado militarmente a los hebreos, los habían esclavizado, se los habían llevado para Egipto para construir las pirámides como esclavos. Llegó Moisés y les dijo y le exigió al faraón que les liberara a su pueblo. El faraón se negó, y entonces él le mandó las famosas 7 plagas de Egipto, ¿cierto? Y con esas 7 plagas el faraón finalmente liberó a los hebreos, y para cruzar el Mar Rojo, recordemos que Moisés, según cuenta la Biblia, abrió el mar en dos, cruzaron el mar, y cuando venían cruzando los soldados egipcios, pues lo volvió a cerrar y murieron muchos soldados egipcios, según cuenta la Biblia, ¿cierto? Luego fue al monte de Sinaí, donde reclamó los 10 mandamientos en piedra, y finalmente vagaron por 40 días hasta que encontraron la tierra prometida, que fue a orillas de Cisjordania. Bien, ese entonces los dos grandes pueblos que dimos hoy. Nos quedan pocos minutos para que se nos cierre la sesión. Recordemos que cuando se nos cierre la sesión debemos nuevamente volver a entrar, ¿cierto? Tenemos que volver a entrar. Entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver un video sobre los hebreos, ¿correcto? Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia.
Pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron. Pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Bueno, jóvenes, estamos ya finalizando la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido aprender muchas cosas sobre la civilización aramea y la civilización hebrea, sobre todo sobre la civilización hebrea, el origen de nuestra religión cristiana. Pues sabemos que hay muchos estudiantes que son cristianos, que son católicos, y precisamente a partir de el desarrollo de la civilización hebrea podemos aprender su origen. Bueno, espero que haya sido de su agrado. En una próxima oportunidad continuaremos trabajando los temas de las civilizaciones del Medio Cercano Oriente. Nos faltaría la civilización persa, nos faltaría la civilización hitita y nos faltarían los fenicios. Esas las vamos a desarrollar en la próxima clase. Bueno, entonces, jóvenes, espero que estén bien en compañía de sus familiares. Cuídense, no salgan de casa y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.